Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje bello. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, llega el último de los especiales relacionados al festejo de los 5.000 suscriptores, que tiene que ver con la premisa del libro Bello. Una premisa muy subjetiva, por supuesto, como todo, en realidad todo es subjetivo, pero está más porque, bueno, ¿qué es bello para cada uno de nosotros? Lo que es bello para mí puede no ser bello para vos o, bueno, o todo lo contrario. Así que yo les traigo mis libros favoritos en base a esta categoría, que para mí son bellos por diferentes razones. Voy a tratar de explicar un poco por qué me parecen bellos, pero en general o está relacionado que la temática que tratan es bella para mí, o que están bellamente escritos, o bueno, alguna cosa por el estilo. Algo que a mí me significa belleza. Que, bueno, después ustedes tienen que hacer la experiencia y después me dicen, sí, también me encantó, también me pareció bellísimo, o me pueden decir, pero ¿qué es lo que te pareció bello de este libro? ¿Por qué? En este caso también son 11, porque acá sí que me costó y tuve que sacar, hubiera puesto más. Había varios libros que hubieran entrado perfectamente, pero bueno, tuve que decidir para no extenderme tanto. Y bueno, espero que a ustedes les guste, anoten y me cuenten. Bueno, vamos a empezar por un clasicazo que no puede faltar de ninguna forma, que es Matar a un ruiseñor, de la escritora estadounidense Harper Lee. Me parece un libro bellísimo. Si bien es cierto que es un libro que trata temas muy duros y que ciertamente es trágico, por otro lado tiene muchísima luz. O sea, este libro tiene unos grandes contrastes. A mí me parece eso siempre interesante, pero la forma en que está escrito por niños, o sea, sobre todo es una niña la que escribe esta historia, que es Harper Lee, o sea, esta tiene bastante de autoficción. Tiene una forma de escribir las cosas, de vivir, vivenciar las cosas que le pasan, de absorber la vida, que bueno, que es realmente bellísimo. Y por quien no conozca esta historia, que es re famosa, y también tuvo una adaptación, etc. Es la historia de dos niños que han sido criados por su padre, porque su madre murió cuando eran chiquititos. Y este padre es una persona maravillosa, que es la representación de todo lo que está bien. Es un abogado que tiene unos códigos morales y éticos muy marcados, que trata de criar a sus hijos de la mejor manera que él puede o que él cree, y que realmente es maravilloso. Es un arquetipo, digamos, de personaje socialista, humanista, etcétera, que es muy interesante. Se ve enfrentado a una situación muy tremenda porque, bueno, esto es un libro ambientado en el sur de Estados Unidos en la década del 50 o 40 o 50, ya ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, a mediados del siglo XX. Y el padre se hace cargo de un caso que nadie quiere tocar y él toma, digamos, ese caso para hacer justicia. Bueno, es un libro impresionante, que además trata temas que hoy siguen vigentes, que tienen que ver con el racismo, por supuesto, pero también con las injusticias sociales en general y con cómo hacer para no dejarse llevar por lo que la sociedad dice que hay que hacer cuando uno considera que moralmente no es correcto. La fuerza, digamos, interna que uno tiene que tener para tener la brújula moral propia y hacer lo que se considera que está bien. Es un libro maravilloso, además está escrito maravillosamente, además tiene curiosidades como que aparece un niño que es amigo de ellos, que va de visita al pueblo y que es Truman Capote, que era amigo de ella de la infancia. O sea, hay como una mezcla entre su vida y esta ficción, que además retrata a la sociedad sureña muy acabadamente, que además juega con el lector porque como está escrito por niños, hay una inocencia absoluta en muchas cosas y uno como adulto se da cuenta de lo que está sucediendo y lo hace muy bien. Bueno, es un libro maravilloso, para mí, bello, realmente. Bueno, el siguiente libro es Salvatierra, del escritor argentino Pedro Mairal. Hay otro libro que me pareció maravilloso y que menos mal que empecé con este cuando empecé a leer a Pedro Mairal, porque todo el resto de cosas que leí en Mairal fueron en picada abajo, pendiente abajo. Una cosa horripilante lo que pasó después, pero este sigue siendo uno de mis favoritos de la vida y me parece un libro bellísimo. Trata la historia de un hombre que es mudo, que pierde el habla y que se pasa la vida, es pintor y pasa la vida registrando todo lo que le sucede en un enorme lienzo
gigantesco en donde él dibuja miniaturas, que es la forma de comunicarse que tiene. Pero en realidad lo hace para él mismo. Cuando esta persona muere, no estoy spoileando nada porque así empieza el libro, los hijos descubren este lienzo y entonces descubren también un montón de cosas que no sabían sobre su padre. Es un libro precioso que además está ambientado en el litoral, en la zona litoraleña, y la ambientación es maravillosa. Cómo te describe esa zona, que además es muy hermosa de por sí. Es hermoso lo que cómo van descubriendo los hijos ese padre y van poniéndole, van humanizándolo. O sea, va dejando de ser el padre para ser un ser humano que, con sus fallas y sus cosas buenas y sus contrastes, etc. Esto es el caso como contrario de matar al padre, sería como revivir al padre, humanizándolo además. Y bueno, cómo se van entrelazando las vidas de estos personajes con la historia que van descubriendo, cómo va describiendo esos cuadros. Bueno, eso es, la verdad que es un libro bellísimo, bellísimo. Sigo con otro autor que me gusta muchísimo, que es Ismail Kadaré y Crónica de la Ciudad de Piedra. Para mí, de lo mejor que he leído de Kadaré, hay que decirlo esto porque Kadaré escribe muy bien, pero este es el libro que a mí más me ha gustado hasta ahora, que es autoficción y que está basado en su infancia, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Y uno dice esto y dice, oh, otro libro más sobre la Segunda Guerra Mundial, porque yo, por lo menos en mi caso, yo estoy muy cansada ya de esta temática y que se explote esta temática en los libros, pero es que es Kadaré. Y entonces, y además no solamente es Kadaré, sino que es albanés. Y lo que sucede con Albania es algo muy diferente a lo que se te puede relatar desde Italia, desde Alemania, desde Inglaterra. Es como, es la periferia, es un mundo aparte, y Albania lo es también, es un mundo aparte, con sus tradiciones muy marcadas, que por momentos parece incluso hasta medieval. Bueno, es un libro muy, muy interesante. No voy a ahondar mucho en él porque ya voy a volver a hablar de él, ya van a ver por qué, en otro especial. Perdón que hago así, pero es que hay mosquitas, bichitos que tienen las plantas. Yo nunca había tenido plantas de interior y resulta que, bueno, siempre me gustaron, ahora las tengo y estoy harta de estas mosquitas. Si alguien sabe cómo sacárselas de encima me puede decir. Así que ahora, además de las pelusas que tengo normalmente, que son las pelusas de los álamos, que no puedo hacer nada con ellas, ahora tengo mosquitas, que a lo mejor también pasan por delante de la cámara. En fin, que no voy a hablar en detenimiento de este libro porque ya después sí que voy a hablar de él, que es un libro que está escrito maravillosamente, que además es un libro muy especial, que es un libro que dentro de la Segunda Guerra es luz absoluta, porque él también está relatado por un niño, entonces lo mismo que pasa con el de Harper Lee, las cosas que él vivencia no son exactamente las que son, digamos, o con la crueldad que son, aunque sí la hay, pero tampoco es que se enfoca en eso. Y también lo que es maravilloso es cómo ese chico va creciendo, va mutando y va convirtiéndose en un adulto y también cambiando el cariz y el matiz con el que ve las cosas. Bueno, seguimos con otro libro que ya van a ver por qué digo que es bello, que es Ébano, del escritor polaco Ryszard Kapuscinski. A ver, este también es, esto es ensayo, o sea, esto no es un libro de crónica, podríamos decir, más que ensayo sería un libro de crónica. No es ficción, no es novela ni nada por el estilo, son las memorias de Kapuscinski cuando estuvo viviendo en África, que fue bastantes años de su vida, creo que fueron 10 o 20 años de su vida, y bueno, son sus crónicas periodísticas sobre cosas políticas, sociales que pasaban en África. Es un libro que es tremendo, muchísimas cosas, que tiene muchísima denuncia, que cuenta cosas que son muy terribles, que habla de cosas que son, bueno, trágicas, por supuesto. Entonces muchos me pueden preguntar, pero ¿cómo vas a decir que eso es bello? ¿O dónde está la belleza de tantas injusticias sociales? La belleza está en la mirada de Kapuscinski hacia África, que es una mirada no europea, justamente. Consigue mirar sin juzgar, con las cosas buenas y malas que tiene África, con la dignidad que merece África, con el amor que también él detiene a ese continente. Y es tan hermoso como está escrito, está bellamente escrito. Tiene unas, a veces, descripciones de paisajes que son una maravilla. El comienzo del libro y el final del libro son una cosa maravillosa. Y se trasunta esta visión dignificada que hace él sobre un continente olvidado, un continente degradado, un continente explotado, y también hay una gran crítica a lo que se hizo con respecto a este continente, y eso es lo que me parece bello realmente. Es un libro que todos deberíamos leer. Sigo con mi libro preferido de Alessandro Barico, que es Océano Mar. Un libro que es bello hasta en su edición, ¿no? En su portada. Miren qué cosa más bonita. El color que tiene, el paisaje, o sea, la pintura.
En fin, es un libro extraño, como las cosas en general de Barico. Bellamente escrito. Acá lo que en la belleza está en cómo escribe Barico, realmente escribe muy poéticamente. Y también podría decirse que la belleza está en lo raro que es el libro. Es un libro peculiar. Podría haber entrado en libros peculiares, pero bueno, me lo reservé porque para mí pesa más que es muy hermoso. Que cuenta la historia de varios personajes variopintos y su relación con el mar. Que además, por distintas circunstancias, llegan a un lugar en el medio del mar, una casita que alquilan unas personas muy raras y estrambóticas, que no quiero decir nada, porque realmente lo que es interesante de este libro es que uno lo lea sin saber qué se va a encontrar. Y bueno, cómo esas vidas se cruzan en ese lugar y cómo después descubren que esos cruzamientos no han sido arbitrarios. Es un libro raro, es un libro que tiene muchas ramificaciones, que además por ahí es complejo de leer también, que además tiene mucha desestructura, o sea, él rompe con muchas estructuras en la forma de narrar, también en la linealidad de lo que está narrando y en cómo se van entrelazando las historias, los tiempos. Es un libro complejo, pero que realmente a mí me pareció hermosísimo y me gustó muchísimo. Haces un esfuerzo junto con Barico, digamos, pero para mí valió la pena. El siguiente libro del que voy a hablar es El árbol, del escritor argentino Héctor Bayaco. Bueno, para quien no sepa tanto la historia de Bayaco, tienen que irse unos videos más atrás, en donde hablo de cómo es que llegué yo a este libro, quién es Héctor Bayaco y un montón de cosas muy locas de la historia personal mía con respecto a este autor. Pero bueno, este es uno de mis libros preferidos de él, de las poquitas cosas que en realidad por ahora se pueden conseguir. Esperemos que más adelante se consiga más. Sé que este libro no es fácil de conseguir porque está totalmente descatalogado, pero bueno, a lo mejor lo encuentran en librerías de viejo. Es un libro bellísimo, bellísimo, bellísimo. Es un libro de iniciación, o sea, es la historia de un niño, realmente niño, que tiene 6 años, descendiente de japoneses que vive en la zona como de campo porteña, en Buenos Aires. Y bueno, y es su día a día, la relación que tiene con su abuelo, que es una maravilla. Tiene no, su abuelo, no, su tío. Es su tío. Sí, ahora de repente se me fue, pero sí, creo que es el tío, que es preciosa, preciosa. Bueno, es un adulto, digamos, un referente adulto que es casi un niño como él. Y esta mirada totalmente nueva, digamos, hacia la vida, hacia la naturaleza, hacia las cosas, hacia las primeras experiencias, contado con un humor que es realmente desternillante, pero además, más allá de eso, es bellísimo todo lo que cuenta. Habla sobre la adaptación, sobre sentirse de una cultura o no, qué te hace ser de una cultura, qué es crecer, qué es encontrar el primer amor, pero que el primer amor no tiene por qué ser el amor de pareja, ¿no? El primer amor hacia las cosas, hacia la vida, hacia las situaciones, hacia las experiencias, hacia los que te rodean, el nido contenedor que es la familia, las cosas que uno no puede comprender, los personajes que se cruzan por la vida. Bueno, es bellísimo, un libro realmente bellísimo. Y seguimos con otro libro bello, 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 que por fin tengo en formato físico, que es Mi Antonia, del escritor estadounidense Willa Cather. Este es un libro sobre pioneros, con unas descripciones de paisajes, con una naturaleza que inunda todo. Podría haber estado un libro sobre naturaleza, pero preferí dejarlo acá, porque para mí es un libro realmente hermosísimo, que simplemente narra la historia de estos personajes que poblaron ciertos lugares muy aislados de Estados Unidos o difíciles en cuanto al clima y bueno, a la supervivencia, y que bueno, tenían un día a día de trabajo total, de muchas penurias también, pero al mismo tiempo de un gran apoyo y soporte en la comunidad, porque era una comunidad muy pequeña, y estos lazos casi familiares que se arman entre todos los que viven ahí. Es un libro muy costumbrista, muy lento, muy pausado, muy tranquilo, que no habla de grandes cosas ni de grandes gestas, aunque sí son grandes gestas las que hicieron, porque finalmente, gracias a estos pioneros, se poblaron ciertos lugares, ¿no? Con vidas muy sacrificadas. Y bueno, y ese es el día a día de estas personas, narrado a través de un personaje que se hace amigo de Antonia, que es en realidad como el personaje principal de la historia, que es inmigrante, ahora ya no recuerdo de dónde, es de Europa del Este, pero no me acuerdo exactamente de qué lugar es mi Antonia. Y si es que es de Europa del Este, bueno, ahora me he olvidado, pero no es estadounidense. Y bueno, y ese choque también cultural, esa
las reflexiones que hace sobre quiénes fueron los que poblaron, digamos, Estados Unidos, a quién se le puede llamar americano. Bueno, es un libro muy hermoso, realmente, y muy interesante, y que realmente está cargado de melancolía, y que tiene un cierre que me hizo lagrimear un poco y todo, de lo lindo que era. Así que bueno, lo recomiendo muchísimo. Bueno, los siguientes libros que me quedan casi todos son del mismo lugar geográfico, pero bueno, son muy diferentes entre sí. Sigo con el único que lamentablemente no tengo en formato físico, que es Viajes con Charlie, del escritor estadounidense John Steinbeck. De este libro he hablado hace poco porque lo leí este año y me fascinó. Es de autoficción, también de crónica de viaje. En un momento determinado de la vida de Steinbeck, que ya pasó sus 60 años había tenido un infarto y bueno, estaba muy cansado de tener miedo de morirse y de no poder hacer las cosas que normalmente hacía porque bueno, había que cuidarse de esto, de lo otro. Y era una persona que le gustaba mucho viajar, así que decide agarrar a su perro, que ese es Charlie, y emprender un viaje que recorra de punta a punta Estados Unidos en su auto, que en realidad es una casa rodante. Y bueno, pone por escrito, digamos, las experiencias y las aventuras que va viviendo, digamos, a lo largo de ese recorrido. Pero, como es Steinbeck, hay una gran crítica social, hay una búsqueda de quién es el habitante estadounidense, cuál es el perfil del yanqui, qué cosas quieren o no quieren, cómo es, bueno, un retrato social acabado en una época también compleja de transiciones y con una crítica acérrima, digamos, de Steinbeck con respecto a la sociedad que se está gestando. Imagínense lo que diría el día de hoy. Muy interesante, es un libro muy interesante, porque es interesante lo que Steinbeck piensa, a mí me gusta mucho cómo piensa él y qué es lo que dice, pero además es muy interesante cómo te va describiendo los paisajes, está muy bellamente escrito también. Hay un momento en donde habla de las secuoyas que me ha quedado grabado, estos árboles milenarios, que es bellísimo, me encantó, es un libro que me parece que no tiene desperdicio. Bueno, seguimos con otro libro de un estadounidense que también me gusta mucho, que es Truman Capote, y este es El arpa de hierba. Este es uno de mis libros preferidos de Capote. Yo sé que estoy como en una opinión impopular acá porque mucha gente dice que no, que es una obra menor. En realidad esta es era una obra de teatro y él la novelizó. Y mucha gente dice que no es lo mejor de Capote. Pues yo no sé por qué. He leído mucho Capote, porque uno podría decir, bueno, no conozco mucho al autor, empiezo por esto, me gusta mucho, pero después leo otras cosas. Yo realmente en este momento he leído mucho de Capote. No voy a decir que toda su producción, pero un 70% de su producción, seguro. Y sigo quedándome con El arpa de hierba. Me encanta. Por supuesto, no vas a encontrarte lo que te vas a encontrar en La sangre fría, ni nada por el estilo, pero es un libro que está bellísimamente escrito, que es hermoso, que también es muy autoficcional, que habla de la historia de un niño que tiene que irse a vivir a otro lugar porque sus padres no pueden hacerse cargo, se va a vivir con unas tías muy raras, muy estrambóticas y muy al estilo de Truman Capote, y como bueno, ese chico descubre quién es y va encontrándose a sí mismo y aceptándose y queriéndose gracias a ese nuevo nido contenedor que no solamente son esas tías, sino otros muchos personajes variopintos y raros, muy surrealistas por momentos, y que lo impulsan, digamos, a que él sea quien es y que crezca y que se acepte a sí mismo. Es un libro bellísimo. Es un libro de iniciación también, otro de mis temas preferidos en los libros, que es muy curioso, que es muy divertido, que es muy ameno de leer, que tiene situaciones muy raras, muy por momentos, no diría bizarro, porque bizarro siempre tiene connotación negativa, no, somos como surrealistas, pero surrealistas para bien, y que realmente es precioso, precioso. Bueno, y llego a los últimos dos, que son como mis libros que si la gente me conoce y ya me sigue hace mucho tiempo, imagino que ya sabrán cuáles son, tienen que estar, los pongo al final, no porque me parezca que es lo que va al final, todo lo contrario, sino porque no quiero ser tan repetitiva y cansarlos. Y bueno, porque voy a hablar menos de estos porque ya los que me siguen hace rato he hablado hasta el hartazgo, que es el caso de El vino del estío, de mi maravilloso Ray Bradbury, escritor estadounidense, que si quieren ahondar un poco más, tengo un especial, o sea, un video especial de este libro, lo voy a estar dejando por aquí, y que me parece una maravilla. A ver, acá sí puedo decir que yo he leído la obra completa de Bradbury, y es uno de mis preferidos de Bradbury. Sí, yo diría mi top 3
Y a mí los libros de iniciación, vuelvo a decir, me gustan mucho y este libro es una maravilla poética, pero una cosa increíble. O sea, el Bradbury poético que siempre yo recalco, acá lo tienen en todo su esplendor. Y también es autoficcional porque es como la reconstrucción, este sí, bien autoficcional, o sea, la parte de ficción está muy marcada porque es una reconstrucción de la infancia de Bradbury muy fantasiosa y mucho más luminosa de lo que él mismo lo dice, ¿no? De lo que realmente fue. Pero bueno, esa era la magia de Bradbury. Y esa infancia, a principios del siglo XX, en Illinois, en un pueblito perdido, y como, digamos, este libro más que nada está situado en las vacaciones de verano, cuando los chicos, el protagonista, que es él, que tiene 12 años, dejan la escuela finalmente y se van a las vacaciones, y lo que es la libertad y el mundo por descubrir, y la belleza de la vida, y el crecimiento, y todo lo que está por venir, y el momento ese mágico en donde tenés todo tu potencial por delante, ¿no? Y qué manera de escribir lo que tiene Bradbury, qué melancolía que hay de fondo en esto, y qué historias más maravillosas que cuenta, que son de todo tipo y color, porque el hilo conductor es él de chico, pero las historias que toca son de todo tipo y color, y acá viene justamente la gran carga fantasiosa de Bradbury con historias que son más terroríficas, más mágicas, más incluso de ciencia ficción, más fantásticas, y bueno, es una delicia este libro, no se lo pueden perder. Y el último libro, autor que yo advertí que iba a estar en casi todos los especiales, ya se los dije, es Marco Baldo, de Italo Calvino, escritor italiano. Otro libro del cual también he hablado un montón, que también tengo video, que también lo voy a estar dejando por ahí, porque es también de mis preferidos de Calvino. Y es un libro que también me parece bellísimo, bellísimo, porque está escrito maravillosamente y porque trata una temática que es este eje vertebral de Calvino, que es la dicotomía ciudad-naturaleza y qué hace una pobre persona viviendo en el medio de la ciudad cuando no quiere vivir ahí, y el hacinamiento de las ciudades y bueno, los contrastes entre lo que es una vida más natural y una vida citadina, etcétera, etcétera. Y Marco Baldo, que es el protagonista, es padre de familia, una persona muy pobre, es un obrero, trabaja en una fábrica, tiene una familia numerosa, trata de hacer lo que puede, hacinado realmente en un departamentito chiquito en medio de la ciudad fabril, y él sueña con una vida mejor. Es un antihéroe. Todo lo que le pasa, o sea, todo lo que hace, todo lo que emprende le sale mal. Es un libro que es muy triste, pero en realidad está escrito con mucho humor, con un humor bien irónico y sarcástico al estilo Calvino. O sea, el humor en Calvino no es un humor de carcajada, sino que es el de la semisonrisa. Pero al mismo tiempo, bueno, las historias que cuenta son cargadas de fantasía, de magia, de esto que es lo mejor de Calvino, ¿no? Como el estilo del Vizconde de Mediado y etcétera. Es una mezcla muy sutil entre reflexión profunda, social y magia, podríamos decir. Así que es un libro precioso, precioso. Está dividido en las estaciones del año y no se lo pueden perder tampoco, porque nada, ninguno de estos libros se lo pueden perder. Bueno, y hemos llegado al final de este especial, espero que les haya gustado. Hemos llegado al final de los especiales además, así que bueno, ya estamos terminando el año. Ya nos queda diciembre con un montón de cosas, y sobre todo enero con un montón de cosas. Así que bueno, espero que me comenten si han leído alguno de estos libros, si tienen algún libro bello preferido. Si han leído estos libros, si no les parecen bellos, también podría ser. Y lo que quieran comentarme como siempre. Nos estamos viendo en el próximo viaje. Chao, chao.